Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Juan Agustín Maza. Les agradecemos por acompañarnos en este momento que hoy nos convoca. En esta oportunidad, la licenciada María Sol de Luzarreta, terapista ocupacional, egresada de la Universidad de Buenos Aires, certificada en integración sensorial por la Asociación Argentina de Integración Sensorial, posee un posgrado en atención temprana otorgado por la Universidad de San Martín, es directora de CETIM, el Centro Terapéutico de Tratamientos Integrales, y docente de la Universidad Juan Agustín Maza en la sede sur. Hoy nos brindará una charla titulada Buscando el equilibrio ocupacional en tiempos de pandemia. Desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia en la sede sur, esperamos que estas herramientas nos faciliten el día a día del contexto en el que nos encontramos. Al finalizar la charla se responderán preguntas. Les pedimos que para ello sus consultas las hagan en el chat ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Y por último les solicitamos que, con el fin de una óptima transmisión, mantengan apagados los micrófonos y las cámaras durante la charla. Ahora sí, le damos la bienvenida a Sol. Gracias, tenía apagado el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, agradecer a la facultad por el gran desafío en estos tiempos de pandemia, a todos por la presencia, por el tiempo, porque bueno, justamente vamos a hablar de lo que es el equilibrio ocupacional y esto de organizarnos en este nuevo momento que nos ha tocado vivir. Les voy a compartir una presentación con el fin de hacerlo un poquito como más dinámico, ¿sí? Preparé para ustedes y después ya va a quedar para la facultad o el caso que alguien lo necesite, les va a quedar al servicio de ustedes. Un poco la idea cuando desde la facultad me pidieron de hacer un webinar y poder armar en estos momentos donde las tecnologías nos empiezan a ayudar a tener accesibilidad a un montón de cosas o no, empezamos a escuchar un montón de referentes en cada profesión, o se empezaron a armar un montón de webinars, y digo, ¿y yo de qué voy a hablar? ¿Desde dónde podemos desde la terapia ocupacional colaborar? No solamente a los estudiantes o a la comunidad de terapia ocupacional, sino extendernos un poco más y a las personas que quieran escuchar esta charla. Entonces, nosotros manejamos desde la profesión un concepto que se llama equilibrio ocupacional, ¿sí? Nosotros empezamos este año, ¿sí? Todos organizaditos, volvimos de las vacaciones, estuvimos con planes, con nuevos proyectos, empezamos a elegir qué trabajo, si tenemos la posibilidad de elegir, qué obligaciones, si vamos a ir a tal horario a una clase de gimnasia, si no, la organización de los que tenemos hijos con los horarios de los chicos, la organización familiar, qué deporte, ¿eh? Estamos llegando a empezar a organizar, ¿sí? Nuestro equilibrio ocupacional en general. Y de repente, ¿sí? Porque esto fue encima, nos agarró a nosotros en Argentina en marzo, cuando ya empezábamos, los chicos ya empezaban a ir al colegio, las rutinas, y cada uno se iba adecuando, ya les empezaba a costar menos despertarse temprano, nosotros también, seguir como toda esta rutina. De repente, en esa organización nos llega la comunicación, ya empezábamos a escuchar, pero como siempre pensamos que a nosotros no nos va a tocar, llegó el momento donde teníamos el comunicado del aislamiento social obligatorio. Y ahí nos agarró como, ¿me tengo que quedar en casa? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Todos juntos en casa, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a estudiar? No tengo computadora, mi internet es malísimo, tengo que sacar todo del celular, es viejo. Pasamos de un primer momento de caos, de miedo, de incertidumbre. Empezamos a reorganizar no solo lo espacial, sino también nuestros tiempos, nuestras rutinas, nuestras formas de hacer el trabajo, todo como que empezó a cambiar y fue como que de repente, ¿sí? ¿Dónde entro? ¿Dónde pongo a mi hijo? ¿Dónde estoy? En el cuarto no puedo trabajar, en la misma mesa comemos, trabajamos, ¿cómo nos organizamos? ¿Salgo a comprar todo por las dudas? Como que un montón de planteamientos nos agarran y demás, y claramente ese equilibrio que de a poco habíamos empezado a construir y a armar, ¿sí? Empezó como a desequilibrarse, ¿sí? De repente, todos los días eran iguales. Empezamos a escuchar que nuestros amigos empezaban a hacer como actividades divertidas,
empezamos a tener como esa situación de letargo que, bueno, que si no lo hago hoy, lo hago mañana, que no pasa nada, ¿sí? Y empezamos a escuchar en la tele todos los días la importancia de la rutina, que a los chicos es importante mantener la rutina, estas actividades que nosotros hacíamos siempre. Bueno, si nosotros agarramos una definición de rutinas desde el marco de trabajo de terapia ocupacional, que es de donde nos vamos a tomar, ¿sí?, como referencia bibliográfica, entendemos que son patrones de comportamiento observables, regulables, fijos, repetitivos, y que proveen una estructura a la vida diaria, y que pueden ser gratificantes, promovedoras o perjudiciales, ¿sí? Siempre recreen un empleo de un tiempo, en ese momento momentáneo, integran con los contextos cultural y ecológico. O sea, no es algo que yo decido hacer, tiene todo un contexto. Y me voy a quedar en dos conceptos. El concepto de que proveen una estructura a la vida diaria. De repente necesitamos que algo externo nos organice nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? Que esta rutina de horarios, o como cada uno se la vaya organizando, nos dé como una organización todos los días lo mismo, no hay fin de semana, total, no puedo ir a trabajar, no puedo salir, nadie sabe cómo se maneja, si tengo que trabajar, si tengo que cumplir, sí. Entonces necesitamos empezar a pensar, bueno, nos levantamos a tal hora, nos cambiamos, tenemos que empezar a generar unas obligaciones laborales, los chicos tienen que empezar a cumplir con la escuela, tengo que preparar la comida más o menos en una hora como era la que estábamos, establecer alguna diferencia con los fines de semana, a qué hora me acuesto, todo eso empezar como a reorganizarnos. Y nos empezaron a hablar mucho de la rutina y la importancia que para cada uno empieza a tener eso, porque la rutina nos da seguridad. Saber qué vamos a hacer mañana nos da seguridad, y algo que nos trajo la pandemia es esta angustia de imprevistos. No sabemos, de pronto nos dicen, bueno, a partir de mañana pueden salir. Bueno, a partir de mañana, ahora acá en Mendoza, se dice que vamos a poder ir a los bares próximamente. Es como que a partir de mañana, a mí en el trabajo me preguntan, bueno, ¿y cuándo volvemos? ¿Nos podés avisar con tiempo, así organizamos los chicos? Es una incertidumbre. Y la rutina a nosotros nos da seguridad. Entonces, por eso empieza a ser como importante tener una rutina. Pero por otro lado, esta definición nos habla que puede ser gratificante, promovedora o perjudicial. Sabemos bien que cuando las rutinas las generamos como muy estrictas y como muy amplias y no las podemos cumplir, pueden ser perjudiciales desde nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros las rutinas las podemos armar, decimos, bueno, no, ahora las armamos, y de pronto nadie nos está controlando. No pasa nada si no lo hacemos. Empezamos a flexibilizarnos y empezamos a acomodarnos. No nos pasó que al principio pasamos por un momento como de letargo, de todos los días lo mismo, y después como que, bueno, no, tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero si la empiezo a correr, si en vez de comer a la 1:30, correr como a las 2, como unas 3, y bien. Entonces, qué importante que es poder traer estos conceptos en este espacio. Otro concepto muy importante que trabajamos mucho desde terapia ocupacional es el concepto de hábito, ¿sí? Que tenemos como una tendencia a adquirir y responder y actuar de ciertas maneras en entornos, situaciones familiares, comportamientos específicos, automáticos y con poca variación, ¿sí? Sabemos que los hábitos pueden ser útiles, otra vez, dominantes o perjudiciales. No todos nuestros hábitos, y creo que eso lo entendemos, nos apoyan en nuestro desempeño, ¿sí? Entonces, depende de qué hábitos vamos a generar, van a interferir y nos van a ayudar a tener un buen desempeño en nuestras ocupaciones. Otra vez pensamos entonces en cuánto condicionante puede ser estos conceptos de gran ayuda o no, ¿no? Burke y Kirchhoffner, que son dos referentes de terapia ocupacional, hablan del índice del valor de un hábito, ¿sí? Que es de un grado de organización importante. Entonces, no es el hecho de hacer lo mismo todos los días de una manera repetitiva, sino la capacidad que tenemos nosotros de responder a un rango de demandas típicas de manera distinta, ¿sí? Y eso hace a nuestro rol diario. Sería, tengo que cocinar, tengo que hacer algo de comer, no es hacer milanesas con papas fritas todos los días, que claramente me van a salir mejor cuando yo las haga, sino
tener el hábito de cocinar y de preparar la comida para todos los días, ¿sí? Estos hábitos nos organizan nuestras conductas. Y qué importante en este contexto, ¿sí? En este momento donde estamos transitando, poder generar un orden a estas conductas y a estas situaciones que nos van pasando. Bueno, y a todo esto lo que nos convoca, ¿no es cierto? ¿Qué es el equilibrio ocupacional? Es el uso, volvemos a las definiciones que nos ordenan, ¿no? Es el uso y la distribución del tiempo de manera que realicemos actividades significativas para mí, ¿sí? Que tenga yo le puedo atribuir un valor, ¿sí? Que es importante para mí esta actividad. En terapia ocupacional trabajamos mucho con actividades significativas, con nuestros pacientes, y nos toca verlos con nosotros, ¿no es cierto? Que inciden en el aspecto de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Intentando mantener una estructura y una rutina. Podría ser buenísimo, más o menos, depende del caso, anterior a la que teníamos. Eso nos ordenaría, ¿sí? Mantener un equilibrio repercute positivamente en nuestra salud. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos da como una tranquilidad. Entonces, desde terapia ocupacional, ¿sí? Trabajamos con muchas ocupaciones. ¿Qué ocupaciones? Yo les hablo de áreas ocupacionales. ¿Qué ocupaciones tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta las ocupaciones, el juego, el ocio, las actividades de la vida diaria básicas, las actividades de la vida diaria instrumentales, descanso y sueño, educación, trabajo. Es una forma de organizar, ¿sí? Las actividades cotidianas que tenemos desde el área de terapia ocupacional. Y si volvemos a lo que hablamos del equilibrio ocupacional, ¿sí? Hablamos de una rutina equilibrada, ¿sí? Con ocupaciones significativas, con lo que es importante para mí, ¿sí? Pero para poder desarrollar yo esa ocupación significativa, tengo que tener una capacidad para poder desarrollar, porque puede ser re significativa para mí ir a escalar el Aconcagua, ¿sí? Pero la capacidad no la tengo, la tendría que entrenar, no tengo la habilidad, necesito un montón de pasapoder armado. En este momento, en cuanto a las demandas impuestas por el entorno, la verdad, no solamente no puedo por una cuestión legal, sino por una cuestión de organización familiar, ¿sí? Generar ese entrenamiento. Entonces, estas ocupaciones significativas vamos a ir viendo. Y si voy a algo más chiquito, ¿sí? Para mí era importante ir al gimnasio, para mucha gente. Para mí era importante ir a trabajar. Para mí era importante juntarme con mis amigos. ¿Cuántas de estas actividades significativas las tuvimos que ir modificando, ¿sí? ¿Cuántas de estas actividades las tuvimos que ir viendo y alterando y viendo la forma de poder realizarlas? ¿No es cierto? Cada una en su vida se compromete con distintas ocupaciones de estas que empezamos a hablar, que son distintas y varían en cantidad, varían en la calidad, en el grado que les damos, en el tiempo, en el compromiso que les ponemos, ¿sí? Entonces nos ocupamos de estas y nos involucramos en estas actividades, ¿sí? Depende de los intereses, a las posibilidades, y de acuerdo a las demandas impuestas por lo externo. Entonces nos encontramos tratando de volver a generar un equilibrio ocupacional propio, pero la gente con la que convivimos, en esta casa somos 2 adultos y 2 jóvenes, adolescentes, también ellos están buscando su equilibrio, ¿sí? Y también están viendo en dónde es importante para cada uno poner, y cuáles son las ocupaciones significativas para cada una, y de qué forma. Entonces ahí es donde nos vamos organizando, ¿sí? Y empezando a generar como un espacio. Equilibrio no significa, ¿sí? La misma cantidad de tiempo en cada actividad. Acá es importante tener en cuenta que nosotros no vamos a dividir, tener un equilibrio ocupacional, no tenemos que dividir las 24 horas del día en las 8 ocupaciones, y cada una tiene actividades, ¿no es cierto? No, acá vamos a ir viendo que es importante, ¿sí? En un concepto muy dinámico y subjetivo, ¿sí? Ir viendo cómo voy organizando y cómo voy balanceando esa actividad, ¿sí? Cómo voy balanceando ese volver a organizar esa actividad. Pero claro, yo cuando pensaba en esto del equilibrio, cuando nosotros no tenemos un equilibrio ocupacional,
¿sí? Cuando descuidamos alguna de estas ocupaciones. Nos genera un gran desequilibrio por exceso o por defecto, ¿sí? Y puede tener distintos impactos. Esto nos pasa en la vida cotidiana, no solamente por la pandemia. Lo que pasa es que en la pandemia de pronto, o esta situación de aislamiento, nos generó un de repente parar, un de repente generar, y por eso yo traía esto al principio, esto de que habíamos empezado, ¿sí?, a organizarnos. Podemos pensar entonces en lo que hablábamos, por ejemplo, en las ocupaciones, en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Nos las vamos a nombrar, ustedes las tienen ahí como para contextualizar un poco, ¿sí? Que en los primeros días de pandemia, pónganle que el autocuidado y el arreglo personal un poco lo dejamos de lado. Andamos todos de jogging, nos cuesta generar como situaciones para poder cambiarnos, volvemos a lo mismo, todos los días es lo mismo, entonces como que eso se ve como un poco descuidado, y hay mucha gente, escuchamos, que no se sacó pijama por bastantes días, ahí estaría como descuidada esta área, ¿sí? O nos pusimos mucha energía y usamos un montón de cremas y dijimos, no, nos va a agarrar divinas, y después empezamos con un cuidado extremo, ¿sí?, de poder armar. Si nos ponemos a pensar en lo que para nosotros son las actividades de la vida diaria instrumentales, ¿sí? Podemos pensar que nos hicimos todas las recetas, generando que esta ocupación era como la más importante, ¿sí?, y como primordial. Nos dedicamos a limpiar, a ordenar, a hacer todas las clases de gimnasia. Entonces, esta área le dimos como una importancia, y bueno, el otro iba transcurriendo, ¿sí? Empezamos a desequilibrarnos. Cuando pensamos en descanso y sueño, algunos dormimos más horas de las que estábamos acostumbrados a dormir, como que el sueño fue un factor como muy importante en esta etapa, donde vimos que o dormimos poco porque estamos preocupados, porque estamos ansiosos, o dormimos muchos, y los cambios en el sueño se han dado, y uno lo escucha de una manera como muy recurrente, ¿sí? En educación, ni hablar. La forma de aprender y de educarnos se vio como claramente distinta, ¿sí? Ahí vemos un montón de imágenes que me parecían representativas, gente de todas las edades aprendiendo, no siempre en las mejores posturas para las terapistas que están escuchando, los chicos, pero bueno, y de pronto en la mesa de comer tenemos un montón de situaciones. Nosotros como terapistas tenemos un montón yo trabajo con niños, un montón de muñecos, un montón de situaciones para ir generando el interés a través de las pantallas. Ha cambiado nuestra forma como de aprender, y en algunas cosas nos ha tocado enseñar con nuestros hijos. En trabajo, bueno, también quise representar un poco en estas imágenes, con los chicos dando vuelta, todo a través de las pantallas. Y en también, ansiedad que nos genera volvemos al trabajo habitual, ¿no? Claramente no va a ser el trabajo habitual, porque hay un montón de medidas que debemos tomar, y hay un montón de situaciones, pero no me digan que no nos pasó, que de repente nos pasamos un montón con este afán de cumplir, de ver cómo se enviaba el trabajo, de que vean que estoy trabajando, de generar una responsabilidad a los que tenemos suerte de poder estar trabajando y poder rendir, y de pronto todo el día frente a la computadora, sin ninguna situación. Claramente este equilibrio está alterado. Y muchas veces nos pasa en la vida cotidiana afuera, que cuántas veces tenemos el equilibrio. Si pensamos en la ocupación del juego, ¿sí?, nos encontramos jugando a las cartas, muchos adultos volviendo a jugar, que no siempre, ¿sí?, jugando a las cartas, juegos de mesa con los chicos, tratando de entretener, con los abuelos, escuché muchos que también, los que comparten con gente mayor, bueno, estaba el tiempo, estaba el ocio, ¿sí?, empezaba a poder estar, con juegos que les mandan a los chicos desde la escuela, ¿sí?, como para poder hacer. Y de pronto estábamos un martes a la tarde, 2 horas jugando a las cartas, impensado en otro momento, en un 5 de abril, era domingo, un 6 de abril íbamos a estar a las 2 de la tarde jugando a las cartas, ¿sí?, impensado en cualquier otro momento. En cuanto al ocio, bueno, reina madre de este tiempo de pandemia, ¿sí? Algunos pudieron encontrar nuevos intereses, ¿sí?, nuevas situaciones, ¿sí? Hasta los profes de batería, de costura, todos por Skype, todos por Zoom, encontrando nuevas formas de poder seguir con esta situación.
y ni hablar de las maratones de Netflix, ¿sí? Con el sillón como aliado principal. Y el área que quizás sí se nos vio más afectada, hasta que pudimos encontrar la forma, hasta que pudimos generarnos, es la de participación social, ¿sí? Extrañamos un abrazo, extrañamos las juntadas, ¿sí? Los adolescentes y los niños que tenemos en casa nos dejaron como, nos dieron como esta posibilidad, ¿sí? De poder, de enseñarnos cómo conectarnos, ellos que están todo el tiempo con las redes sociales conectados y se sienten cerca. Me llamaba la atención mi hijo adolescente, que yo le decía, bueno, no se ven por Zoom, porque uno como que tiene esta cuestión de tangibilidad, y ellos están conectados, ellos tienen esta sociabilidad, que por supuesto no es lo mismo que lo presencial, pero que podemos estar. También nuestros roles afectados, ¿sí? Y sumamos muchos roles, sumamos el de enseñar, sumamos el de limpiar nuestra casa, sumamos el de contener, el de ser amiga, el de ser compañera, digamos, empezamos, y con cuántos colegas también nos hemos como reencontrado, ¿sí? Ahora, ¿algo está bien o está mal de todo esto? Que yo le dediqué más tiempo, que me quedé más tiempo, que me quedé un lunes a las 2 de la tarde jugando a cartas. Nada está bien o está mal, claramente, ¿sí? No está bien o está mal. ¿Qué pasa? Sí que es importante volver a buscar este orden y este equilibrio, ¿sí? Con actividades significativas para nosotros, ¿sí? Y tener en cuenta estas demandas propuestas por el entorno, ¿sí? Porque claramente si yo puedo hacer una semana de maratón de Netflix, pero en algún momento me voy a tener que hacerme cargo de las otras áreas que no estoy pudiendo atender, ¿sí? Por supuesto, y no es el tema de este encuentro, por supuesto que nos trasciende una situación emocional como muy fuerte y poder estar, ¿no es cierto? Eso es algo importante. Entonces, bueno, aprendimos a readaptarnos en esta situación, ¿sí? Y en estos cambios constantes, ¿sí? Con permisos, con demandas, nos sacamos un permiso, nos sacamos otro permiso, y empecemos a tener, ya a esta altura, ya hoy, 27 de mayo, un nuevo equilibrio ocupacional dentro del contexto de pandemia, ¿sí? Más o menos estamos organizados, más o menos sabemos cómo manejarnos, más o menos estamos, empezamos a ver. Yo les traje un modelo de la terapia ocupacional, que es de terapia ocupacional, que se llama el modelo de la ocupación humana, ¿sí? Que Kirchhoffner es quien nos lo trae, ¿sí? Y para nosotros es muy importante, y nos habla que toda ocupación humana procede de una tendencia espontánea, ¿sí? Innata del ser humano, y es la urgencia de explicar y dominar el ambiente, ¿sí? Se basa en la suposición de que la ocupación es un aspecto crucial de la experiencia humana, ¿sí? Los seres humanos son conceptualizados como formados por 3 componentes interrelacionados: la volición, la habituación y la capacidad de desempeño. Justo para este momento y para toda esta situación de crisis, la podemos llamar, o de cambio que nos llevó a donde nos llevó el coronavirus. Volición, ¿sí? La definimos como un patrón de pensamientos, y estos sentimientos los que nos lleva a ser, ¿sí? Acerca de nuestra propia persona, ¿sí? Que experimenta e interpreta lo que hacemos, ¿sí? Es como lo que nos motiva, ¿no? Entonces, si pensamos en estos días, como fuimos actuando en función a nuestras experiencias previas, ¿sí? Y quizás por inercia, ¿sí? Por esta volición que tenemos, que todos tenemos, y fueron pasando los días y nos costaba qué hacer y qué elegir y anticiparnos, ¿sí? Esta anticipación que nos daba seguridad, que hablábamos recién. Total, como todos los días podíamos hacer lo mismo, y qué importante es parar y empezar a elegir de nuevo, ¿no? Y anticiparnos a lo que vamos a hacer, empezar a organizarnos de nuevo, ¿sí? Esto nos va a dar una sensación que algo decidimos, en este no decidir, ¿sí? En estas tantas decisiones que toman por nosotros, y que es así, ¿sí? Empezamos a decidir por algo, y qué mejor a partir de nuestros propios intereses, ¿sí? Entonces, detenernos en estos pensamientos y sentimientos, ¿sí? Que nos dan como valor, y decir, bueno, ¿qué es importante y significativo para mí, teniendo en cuenta las obligaciones y los compromisos que tengo, ¿no es cierto? No es que de pronto hago lo que quiero, sino dentro de este contexto que tengo, ¿cuáles son mis intereses? ¿A dónde voy a querer ir? ¿Cómo me voy a reorganizar? Bueno, ahora más o menos sé las reglas del juego. ¿Qué más puedo hacer, sí? Esto nos da un sentido a nosotros de competencia y eficacia, ¿sí? Que nos empieza como a relajar un poco.
En este modelo también hablamos de habituación, ¿sí? Como una organización interna de información que dispone a la persona a mostrar patrones recurrentes de comportamientos frente a situaciones ambientales conocidas. Bien, entonces acá hablo de una disposición internalizada, ¿sí? Entonces, que se va repitiendo y a partir de la repetición la vamos generando como propio. Podemos pensar que, bueno, en un ambiente conocido, sí, en casas conocidas, sí, que la convivencia de todos conocidos, sí, los fines de semana, con actividades, entramos, salimos, en el almuerzo, en la cena nos vemos, compartimos, divino. Ahora, todos juntos durante tanto tiempo acá, claramente necesito rehabituarme, ¿sí? A esta actividad, a este ambiente y a esta situación, ¿sí? Nos vuelve a traer un concepto como hábito, ¿sí? Que estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? Que nos presenta una respuesta a un desempeño como específico. También nos habla como de unos roles definidos dentro de una sociedad que nos sigue pidiendo que cumplamos esos roles, ¿sí? Y acá tenemos que hacer un proceso de habituación todo, donde la sociedad nos espera que trabajemos, que seamos la seño, que sepamos enseñar la matemática a los que tienen niños más chicos con las nuevas metodologías de enseñar, ¿sí? Que sea ciudadana responsable, que tenga todo con paciencia y con buen humor, ¿sí? Y en casa. Claramente, qué importante que es para este momento este concepto de habituación, que nos trae el modelo de la ocupación humana. Y la capacidad de desempeño, ¿sí? Como una capacidad para hacer las cosas provistas por la condición de los componentes físicos, mentales, objetivos, o sea, no es la capacidad de hacer todo, es la capacidad que yo tengo por las condiciones, ¿sí? Musculoesqueléticos, neurológicas, cardiopulmonares, de los otros sistemas corporales, ¿sí? Que yo los utilizo dentro de mi ambiente y dentro de mi mundo. Entonces, depende de esta habilidad, ¿sí? Mental, cognitiva, que yo tengo para planificar y para hacer. Esa es mi gran capacidad de desempeño que yo tengo. Bueno, y ahora, claramente mi capacidad de desempeño, que venía bárbara para arrancar el año, esto que hablábamos antes, o por lo menos habíamos planificado para mejorar, por ejemplo, lo que no estaba muy bien, entonces habíamos tenido ya, bueno, un horario de gimnasio, vuelvo a repetirlo, una consulta al médico por algunos malestares que hubiera tenido, el turno con el psicólogo, si tenía alguna capacidad que tenía como que reorganizar y demás, o quizás habíamos planificado nuestras ocupaciones en función a nuestra capacidad de desempeño, ¿sí? Y ahora nos vimos que nos sentimos incapaces. No sé si nos sentimos tan capaces. Pero claro que esa capacidad está, claro que la tenemos cada uno, ¿sí? Seguimos siendo esa persona capaz, seguimos teniendo esas habilidades y demás, pero necesitamos decirle, espérennos un poco, que nos estamos habituando, ¿sí? A esta nueva modalidad, que ya estamos volviendo a surgir en este nuevo equilibrio ocupacional que estamos teniendo, ¿sí? Y llegamos a un concepto de adaptación ocupacional, ¿sí? Como construcción de esta identidad nueva que estamos armando, que es positiva, ¿sí? A través del tiempo, ¿sí? Y se da dentro de este nuevo contexto. Claramente estos conceptos los trabajamos fuera de la pandemia, pero qué reales y qué tan tangibles los tenemos ahora, ¿sí? Desde terapia ocupacional siempre los hablamos para nuestros pacientes, siempre estudiamos mucho este modelo, porque es el que usamos constantemente, y cuánto nos ha trascendido en este momento, y lo sentimos como tan propio, ¿no? Nuestra identidad ocupacional es el sentido y la percepción de quiénes somos, quiénes queremos ser, como un ser ocupacional, ¿sí? Claramente llegamos con un proceso volitivo, y en el transcurso de esta participación activa de nuestra propia historia, que también se va trazando, no es que de repente estos 2, 3, 4, o lo que pueda llegar a durar, no pasó, ¿sí? Nuestra historia sigue funcionando, y seguimos siendo artífices, por supuesto, ¿no? Entonces volvemos a pensarnos en nuestro contexto, en nuestro entorno, ¿sí? Y el modelo de ocupación humana nos brinda una dinámica de un proceso de cambio, ¿sí? Que este cambio, por lo general, puede ser incremental, con una alteración gradual, estos cambios que generalmente vamos haciendo, nos demos cuenta o no, transformacional, ¿sí? Con unas modificaciones fundamentales, o catastróficos, ¿sí? Con un desafío severo, que claramente es el que nos pasó, ¿sí? No quizás por lo severo, sino por lo inesperado también, ¿sí? Ahora, ¿todos lo vivimos de la misma manera? No, ¿sí? Hay quienes felices se quedaron en la casa,
se reencontraron con su pareja, hijos, tuvieron más tiempo para compartir, pudieron bajar un cambio del trabajo, tuvieron familia y pudieron compartir este tiempo, más tiempo en la casa y aprovechar a trabajar desde la casa, ¿sí? Pero hay gente que de pronto también, esto fue realmente catastrófico, alteró la vida por una situación laboral, por una situación económica, por una organización, por una disposición de la casa, etc. Y tenemos una dinámica del proceso de cambio, ¿sí? ¿Cómo hacemos este cambio? Bueno, de pronto fue como de repente este cambio, pero ¿cómo lo vamos haciendo? Bueno, claramente generamos un momento de exploración, ¿sí? De autoconocimiento, de ver cómo es. Si lo pensamos, bueno, a ver la compu, más o menos me manejo con la compu, pero ¿para dónde voy? Bueno, esto suma, ¿a dónde voy? Google Meet, la Facu me abre un mail, me tengo que organizar a dónde voy, hago unos videos, me organizo con los papás de mis pacientes, les explico, me expongo, empiezo como a sentir y a empezar a generar ese proceso que lo empiezo a explorar, ¿no es cierto? Empiezo también a tener esto de competencia, que se empiezan a solidificar estos cambios que yo empiezo a generar, ¿sí? Y empiezo a desarrollar habilidades, ¿sí? Entonces, yo ya sé, ya me organizo, le digo al papá que más o menos hace horario, le enseño cómo manejar el Zoom, que le enseño cómo manejar las diferentes situaciones, empiezo a ver. Y empiezo a ver, y de pronto tengo una consolidación, ¿sí? De aspectos personales, esta integración, ¿sí? Tengo mi logro. Para mí un logro en esta condición, en este contexto, es estar dando, estar generando este encuentro. Si a mí la facultad me lo hubiera dicho hace un mes y medio, no, todavía estaba en la parte exploratoria, ¿sí? Con esto de exponerse, con esto de poder estar de manera virtual, ¿quién lo va a ver? Después queda en YouTube, digamos, todas estas cosas nuevas, ¿no? Entonces, creo que en muchos aspectos, en estos cambios, muchos estamos en una situación de logro en algunos cambios. Claro, pero ahora después de este desequilibrio ocupacional, después de este nuevo proceso de habituación que empezamos a pasar, ¿sí? Para tener este equilibrio ocupacional en tiempos de pandemia, donde cada ocupación empieza a tener un momento, ¿sí? Empezamos a reordenarnos, ¿sí? Donde donde empiezan a generar cambios, y cada saber empieza a generar cambios, esto es estar en casa. Y cuando uno se empiezan a plantearse, bueno, ¿de qué manera voy a generar estos cambios? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a volver? ¿Sí? En estos momentos yo creo que tenemos que ser responsables y pensar racionalmente, ¿sí? ¿Cómo vamos a establecer este equilibrio ocupacional? ¿Sí? Racionalmente, como que desde afuera hacia adentro, como algo que nos estructure, poder empezar a pensar en estos tiempos y armarnos estas rutinas. Cuando yo pensaba, bueno, uno se mete a internet y hay como un montón de recetas o de situaciones, pero bueno, creo que cada uno conoce a dónde llegaba su equilibrio ocupacional y a dónde, y qué tiempo y qué momentos poder armarla, y es a donde empezamos a querer volver y a poder estar, ¿no es cierto? Repensamos nuestro equilibrio ocupacional. Yo creo que esto es lo más importante que les vuelvo a traer. De volver a darle momentos a estas ocupaciones a las que venimos hablando, ¿sí? Volver a darle este momento a estas actividades significativas para cada uno. La actividad, volver a darle importancia a poder arreglarnos, a poder vestirnos, a poder cambiarnos, a higienizarnos de manera adecuada. Y esto, claramente, en el quehacer con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros pacientes, con cada persona que vamos estando al lado, ¿no? Creo que es un tiempo de revincularse, ¿sí? Esta situación, una oportunidad para crecer en nuestra profesión y reinventarse. Yo me he reconectado con un montón, ¿sí? Nos ha dado una posibilidad de reconectarnos con un montón de colegas y estar, de reírse de uno mismo, de disfrutar con la familia, no nos queda otra. Entonces, bueno, encontrar esos espacios de poder estar, ¿sí? De valorar lo que tenemos, claramente, ¿sí? Muchos tenemos mucho, y no hablo de una situación económica, ¿sí? Y pensar en este nuevo equilibrio ocupacional en el futuro. Se habla mucho también de, bueno, ¿volvemos iguales? Yo no creo en esos grandes cambios de que la humanidad va a cambiar, pero sí creo que quizás podemos, ya que se tomaran el tiempo de escuchar este momento, sí poder volver a pensar en nuestro equilibrio ocupacional, ¿sí? En esta vuelta, en esta vida loca que todos llevamos y demás.
Yo cuando pienso en volver a trabajar digo, tantas horas, o sea, como que uno, claramente hay que replantear estos equilibrios ocupacionales de cada uno, y ahora que nos encontramos con nuestros hijos en otras situaciones y demás, y que bueno, podemos compartir otras situaciones. Creo que también es un momento que está bueno poder conectarse con el disfrute, ¿sí? Con un estar con el otro, con un poder conocernos a nosotros mismos. Cada uno tendrá sus herramientas, cada uno tendrá su espiritualidad, pero esto de conectarse con el disfrute es importante, y tener su momento para el disfrute. Bueno, agradecerles, Gaby, poder estar, por compartir este momento. No sé si hay con un momento de intercambio, de preguntas, no sé si estuvo claro, porque con esto que no te ves mucho. Bien, no sé si habrá algunas preguntas, quieran hacerlas en el chat. Veo colegas y veo como gente como conocida, gente desde diferentes espacios también, y creo que eso hace de lo rico, ¿no? Abrirlo a la comunidad desde la facultad, desde mostrar un poco cuál es el pensamiento, qué es desde terapia ocupacional nos gusta hacer, o cómo lo proponemos, ¿sí? Es un momento de estar como conectados. Delia. ¿Alguien dijo Delia? Y estás en primer plano y abierta, te vemos. Sí, pero quiero... Estaba viendo, bueno, buenas tardes. Estaba viendo que están surgiendo varias preguntas en el chat. No quería pasar por encima de los que se estaban anotando. Pero bueno, aprovecho en primer lugar a agradecer a la universidad que nos dio la oportunidad, y a vos especialmente, Sol, por haberlo hecho tan generosamente y fantásticamente, porque la verdad que estuvo muy llevadero, entretenido, lindo, claro, y muy apuntado obviamente a lo que es nuestra profesión, que si bien le viene bien a toda la humanidad, en este caso hay muchos alumnos y muchos colegas que también le están tomando, digamos, como encontrándole la vuelta desde lo que es nuestra profesión en esto del equilibrio ocupacional. Así que bueno, muchísimas gracias porque el tema estuvo muy, muy lindo, muy bien dado. Y bueno, preguntas veo que están surgiendo varias ahí. Ahí veo, Gaby, una pregunta que habla del proceso de reacomodación, cómo lograr el equilibrio ocupacional con los más pequeños, ¿no? Que quizás somos los adultos, no sé si responsables en poder ayudarlos a organizarse y a generar. Nos pasa mucho a los terapeutas que en esto de volver a conectarnos y generar horarios con los padres, llamamos a las 12 del mediodía cuando ya hemos convenido, y, no, todavía está durmiendo, puede ser más tarde que está durmiendo, o generar. Entonces, vemos cómo empiezan a haber dificultades en el sueño en los chicos, y dificultades en la organización en general. Entonces, yo creo que es re importante que los adultos, ¿sí?, le podamos organizar, ¿sí? Quizás no, en algunos casos sí, armándole una agenda y con algo visual como para que ellos lo vean, y generando situaciones diferentes los fines de semana. Para mí es muy importante que yo en mi casa se compra helado, por ejemplo, los fines de semana. Se genera como una situación distinta, o poder armar una actividad distinta, ¿sí? Si bien no tienen que cumplir clases, pero hay veces hasta los adolescentes o los jóvenes siguen todo el fin de semana con clases, porque bueno, están atrasados y demás. Entonces, me parece que es importante poder desde los adultos ayudarlos a organizarse de una manera, con un almanaque,
ir viendo qué actividades pueden ir haciendo, organizar momentos de estudio, espacios de estudio, ¿sí? La organización ambiental acá los ayuda y los colabora un montón, porque me parece que estaban acostumbrados a que cuando entran a la escuela, ya el propio espacio los organizaba y les generaba el lugar. Y ahora acá juego, o acá duermo, y acá, entonces bueno, generar un espacio que siempre sea el mismo, con los mismos materiales y demás, como para el estudio, y que haya momentos de juego, y tratar de ver, bueno, esto no tiene que ver con esta charla, pero el desafío justo en los chicos, ¿no? 3 horas seguidas de estudio, ni la seña lo puede, ¿sí? Hay recreos, hay situaciones, hay que ir viendo qué es lo que pueden ir haciendo, ¿sí? No tiene ningún sentido que mamá y papá se peleen con el niño, porque, bueno, tenemos que seguir el resto del día juntos en el mismo lugar, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso con respecto a los chicos. Sol, hay también consulta María Laura Rodríguez, si consideras que hay que reinventarnos profesionalmente de ahora en más. Sí, a ver, a mí con respecto a la facultad, por ejemplo, me toca virtual, extraño a los chicos, o me toca primer año y contenerlos y acompañarlos. Creo que sí es importante tomar estas herramientas y no dejarlas, ¿sí? Y poder potenciarlas. Desde lo terapéutico nos ha servido un montón el trabajo con las familias. Hemos potenciado este trabajo con las familias de poder que los papás puedan leer lo que nosotros a veces intentamos decirles, porque ahora están todo el tiempo, y en los videos que nos mandan le podemos decir, miren, ¿viste eso como lo hace? Eso es a lo que nos referimos. Que quizás en las sesiones, en el ida y vuelta, en los pasillos, no sé, es como más difícil que lo vean o que lo tengan como tan claro. Pero claramente tenemos que reinventarnos. Creo que en esta readecuación, en esta transformación que nos genera como personas, como profesionales, en general creo que sí vamos a transformarnos. Bien. Alejandra Troyano pregunta, ¿cómo se pueden disminuir las pantallas en este tiempo? El uso de las pantallas. La verdad que más allá de lo que uno cree, también es muchas cosas de lo que uno lee. Uno como que va pasando por diferentes situaciones que no querés que estén todo el tiempo. Y es un motivo más de conflicto, por lo cual también me parece que es un momento de bajar. Obviamente generando juegos. Cuando el adulto genera juego, el niño está. Es una herramienta que nosotros tenemos y los chicos se enganchan a jugar y enseñar de una manera de aprendizaje y demás. Pero claro, bueno, entiendo que estamos trabajando, que estamos haciendo un montón de cosas, y los chicos estudian con las pantallas. Es un momento, quizás no es el momento de sacar todas las pantallas. Obviamente lo que podamos reducir, mejor, pero es un momento de bajar un poco también las expectativas, ir entendiéndonos e ir acompañándonos, ¿no? Y entendiendo también a los chicos en este importante. Me parece a mí, y es lo que vengo como también escuchando de colegas y profesionales. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Ahí la veo a Santi Martos que dice que es difícil volver a tener hábitos y poder organizarse en la cotidianidad. Sí, yo creo que claramente va a ser como difícil. Nos acostumbramos a tener ciertos tiempos, ¿no es cierto? Ciertos tiempos para uno que quizás en otro momento no los teníamos y demás. Pero bueno, por supuesto que nos va a tocar de una manera distinta y con barbijo y con un montón de situaciones, pero me parece que va a ser como difícil de reorganizarnos, pero muchos los estamos esperando. ¿Yo puedo agregar algo? Sí. Justo hoy tuvimos una reunión con rectorado y con directores de carreras, de sedes, y aparte de eso, lo que cotidianamente con mi familia, con otras personas, con otros colegas en el otro trabajo, todo el mundo desde lo laboral, más que nada, está sobrecargadísimo. Y los estudiantes lo manifestaban también como sobrecargadísimos de estudio, y los niños de primaria y los maestros de primaria sobrecargadísimos. Yo creo que ahora que hemos transitado ya 69 días, me parece que llevamos de pandemia, y está bueno que nos replanteemos
cada uno a sí mismo, bajar la exigencia y la locura que esto catastrófico, que Sol muy bien lo explicó, que nos vino así como de repente a invadir y no sabíamos cómo hacer, queríamos cumplir con todo y hacer todo, y una autoexigencia extremada que no nos va a llevar por buen camino si pretendemos seguir de esa manera. Cada uno tiene que autorregular cuántas horas le doy al trabajo o cuántas horas le doy a contestar los WhatsApp o a contestar los correos. Si a mí me mandan un correo, me pasó el otro día algo gracioso con mis hermanos que están en Buenos Aires, mandan un WhatsApp, y si es un domingo a las 3 de la tarde, bueno, todos nos contestamos, pero si es otro horario u otro momento, yo no había contestado, me empezaron a hablar por privado, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué no participas? Y yo estaba en el jardín plantando plantitas, disfrutando de eso, y el WhatsApp sonaba y sonaba, y todos esperan que uno conteste en lo inmediato, y esto es parte de la vida que veníamos viviendo también antes de la pandemia, esto de la inmediatez y de la conexión, de que si me hablan tengo que contestar. No es tan así y no pasa nada si yo en vez de ahora contesto dentro de 1 hora, o de 2, o mañana, siempre y cuando no sea algo emergente. Entonces, es un planteo para el futuro. Claro, pensábamos con Gabriel que este concepto de terapia ocupacional, el equilibrio ocupacional, que importante poder compartirlo y poder pensarlo como un momento de reflexión y también de repensar, y como estos conceptos y este modelo, ¿sí? De la ocupación humana, que es tan generoso y tan actual, ¿no? Como que nos viene en este momento. Así que por eso pensamos a dónde, y vuelvo a pensar en esto de las actividades significativas, ¿no? En esto de equilibrar con actividades significativas, y con esto de todas las ocupaciones las tenemos que hacer, ¿sí? Toda esa torta de ocupaciones tenemos que cumplirlas, por supuesto, cuanto más chicos, cuanto más grandes, es diferente la demanda. Pero bueno, qué importante desde lo racional poder pensar en que tenemos que hacer ese equilibrio para después, que todo se vaya flexibilizando, poder como tenerlo. Y esto nosotros lo trabajamos mucho con nuestros pacientes, lo trabajamos mucho con los adultos de una manera racional, y con los niños, con los papás, y de una manera sutil y de organización. Y creo que si hay muchas TO que han trabajado con niños o con adultos, hemos trabajado mucho el tema de las rutinas durante este primer mes, ¿sí? Cómo poder ayudarlos a organizarse, y nosotros vendríamos a hacer ese externo que les ayuda a organizarse. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a la licenciada Sol de Luzarreta por este hermoso momento. Les agradecemos a ustedes por estar presentes, por habernos elegido. Esperamos que les haya sido de utilidad las herramientas, y los esperamos en futuros webinars. También les avisamos que la charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de la Universidad Juan Agustín Maza, y en el chat van a encontrar un link para responder una breve encuesta. Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.